Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Hoy estoy encontrándome con Débora Mogilevsky de Pena, que es doctora en psicología en la Universidad de Buenos Aires, eh, con una tesis sobre espacio en psicodrama, y hoy vamos a hablar de algunas cosas. A mí me interesa especialmente hablar del tema espacio, que es la especialidad de Débora, porque hizo esa tesis, pero después siguió investigando. La verdad que si hay una persona que se obsesiona por un tema y que sigue, una de ellas es Débora. Así que, Débora, muchas gracias por esta conversación. Hola Claudio, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Ya te estoy corrigiendo. Ya empezamos y te corrijo. Bien, corregime. Porque en realidad yo hace muchos años que investigo el tema del espacio y eso me llevó a la tesis, ¿sí? Este, em, y en realidad no, a ver, voy a ser más clara. En realidad siempre me interesó el tema del escenario en psicodrama, el espacio del escenario y lo que ocurría en ese espacio. A partir de eso fui ingresando al tema de espacio. Y ahí surge que con la tesis sobre el escenario de psicodrama como instrumento, me permite profundizar sobre el espacio a lo que ya venía trabajando y me abrió inclusive nuevas ideas, nuevas puertas, que todavía, por supuesto, sigo y continúo investigando, ¿no? Así que hace muchos años que trabajo en el tema, pero todo empezó investigando el escenario de psicodrama como instrumento. Bien, bueno, gracias por la corrección, porque ahí ya la tuvimos una Débora plena, pero está muy bien esa corrección porque nos está contando que su preocupación y su ocupación sobre el tema espacio, no estamos hablando de la topología, estamos hablando del espacio psíquico, creo. Y Débora, ¿por qué a vos, no sé, ¿qué te movió a pensar que hay algo que tiene que ver con el espacio en nuestro psiquismo? No sé, tal vez la pregunta es muy obvia, pero No, me, no, me no gusta. es obvia. Lo que pasa es que no fue una pregunta, Claudio. Esto es lo interesante. Se fue dando porque hace 35, 36 años, mira lo que te estoy hablando, como digo, no me pregunten la edad porque no se las voy a decir, no se las voy a contestar, que empecé a estudiar psicodrama, me llamó la atención que vos le decías a las personas en el famoso caldeamiento de psicodrama, cuando uno dice, bueno, levántense, caminen, que todos caminaban para el mismo lado. Dice, ¿por qué caminan para el mismo lado? ¿No? Y ahí están entrando en el espacio y lo están manejando, podría decirse, el grupo de la misma manera, ¿no? Y cuando el trabajo psicodramático iba avanzando, digamos que el grupo iba profundizando el trabajo, en algún momento aparecía el otro giro, ¿no? O sea, a través de algún juego, o sea que ya el cómo se movían en el espacio, cómo usaban el espacio, ya me estaba hablando de dinámica grupal, o sea, me estaba contando algo, ¿sí? Y ahí, bueno, siguiendo, trabajando, iban surgiendo preguntas sobre qué pasa en el espacio, los movimientos en el espacio. Eh, y bueno, y así fui entrando, y encontré, por ejemplo, un trabajo interesantísimo que tienen Ray-Ban Mosher, que lo llevó adelante Shirley Berkeley, con la cual hemos estudiado
muchos de nosotros, también discípulos de Jacobo Levi Moreno, junto a Mónica Zuretti, nuestra maestra, que tiene también un trabajo donde ya en el año 95 miraban la estructura espacial, ¿sí? Y la estructura temporoespacial. Y ahí, bueno, pude también entrar y tomar estos elementos que ellos me aportaron para seguir trabajando. Débora, para hacer un paréntesis, una especie de nota al pie, porque tal vez hay alguien que escucha esto y tal vez vamos a aclararle que tanto Débora como yo trabajamos con método psicodramático, que cuando hay presencialidad implica un trabajo espacial o de roles en el espacio, o sea, de los personajes que están en el mundo de cada uno. En definitiva, es la puesta en escena de la historia que se cuenta o que se narra o que se preocupa o que conflictúa o que se desea. Estamos hablando de eso. Y Débora entonces nos está hablando de ese espacio, que es el espacio subjetivo, singular, psicológico, sería, Débora. Es, digamos, estoy hablando de espacio psicológico, que de alguna manera se observa o se puede trabajar, introducirse a través del, básicamente del escenario de psicodrama. ¿No? O sea, cuando vos ingresás al escenario de psicodrama, concretamente estás ingresando en la espacio-temporalidad psíquica. Bien. Seguramente no es el único modo, pero en el escenario de psicodrama ingresás en ese mundo. Bien, y cuando trabajás en situaciones bipersonales, en un consultorio, donde capaz tal vez no tengas montado un escenario, ¿hay escenario también? ¿Hay un espacio terapéutico, un espacio específico? Bueno, ahí tenemos que diferenciar que en el bipersonal o en un consultorio yo también armo el escenario por más chiquito que sea, ¿no? O sea, que puedo trabajar en psicodrama. Pero yo quiero plantear que algo que es importante, el espacio siempre está presente, porque el espacio psíquico siempre está presente. Entonces, claramente cuando abrís el escenario de psicodrama estás ingresando en el espacio psíquico. Pero el espacio psíquico, en tanto memoria con la cual vos estás trabajando con el paciente, las historias que trae, están inscriptas espacio-temporalmente. Entonces, aunque vos estés conversando con el otro, ese espacio está presente. En todo caso, como terapeuta, vamos a decir cómo ingresamos o cómo trabajamos esa espacio-temporalidad, cómo ingresamos a esa memoria espacio-temporal, ¿sí? Hay diferentes formas, depende seguramente las líneas, pero bueno, nosotros básicamente trabajamos con psicodrama. Sí. Pero seguramente hay otras formas, porque a mí se me ocurre pensar como hipótesis que, por ejemplo, los neurolingüistas dicen que cuando vos movés los ojos, depende para dónde los movés, estás buscando información, ¿no? O sea, el ojo se mueve, va hacia un lado, va hacia el otro y está buscando información y de alguna manera en el ojo vos tenés representado la matriz de identidad, o sea, tenés representado el cuerpo tal cual lo plantean los iridiólogos, ¿no? En relación a toda una genética que, bueno, tendríamos que entrar a explicar. Pero yo pensaba que Sigmund Freud, cuando recostaba a sus pacientes y le decía que se relajaban, el ojo se empieza a mover, el ojo empieza a buscar, ¿no? O sea, lo que no se mueve el cuerpo, pero se mueve el ojo. Se mueve el iris, ¿no? O sea, va y viene todo lo que está en el ojo y va buscando. Y seguramente está buscando en esa espacio-temporalidad,
que es la que nosotros vemos expresada en el escenario, y en esa expresión es donde nosotros ingresamos, ¿no? Como nos metemos. Pero seguramente no es el único modo. Otro modo sería cuando trabajamos los psicodramatistas con psicodrama interno, ¿no? A ver. Y cuando nosotros trabajamos con psicodrama interno y vamos guiando en búsqueda de una escena, estamos buscando una escena que está en un espacio y tiempo psíquico, que la traemos al aquí y ahora, y en el cual vamos a intentar una integración de un elemento nuevo. Y como dicen hoy los neurocientíficos, cuando vos traes una memoria al aquí y ahora y le ingresás un elemento nuevo, modificás la memoria, o sea, modificás el pasado. Bien, así que cuando estamos tomando algo de algo recordado, tenga la connotación que sea, y le estamos incluyendo algo nuevo, se está modificando esa línea de memoria, esa Sí, posibilidad. eso lo investigaron los neurocientíficos. Esto no es un planteo mío. Me parece muy interesante esto que ellos hayan probado, como dicen ellos, con todos sus ratones, con los que ellos trabajan, que modifican la memoria. Modifican la memoria. Pero tiene que haber la integración de un elemento nuevo para que se produzca esa modificación. Si no, no cambia, no cambia. Con lo cual, si yo traigo esa memoria espacio-temporal en el aquí y ahora y le ingreso un elemento nuevo, la modifico, ¿no? A ver, Lo que pasa es que sí, por te ejemplo, escucho. si yo traigo una memoria, alguna situación que me angustia y que recuerdo con angustia, entonces lloro, pataleo, qué sé yo, y terminamos ahí, no hay un cambio en la memoria. Ahí lo que sería simplemente una catarsis, o sea, una descarga emocional. Bien. Falta la integración de un elemento que modifique esa historia de alguna manera para que pueda ingresar como una nueva memoria. Bien, así que Al mismo lugar no es del solamente registro. bien, no es solamente recordar y decir, uy, qué bronca que tengo o qué pena que tengo, sino incluir algo nuevo. Y decir, Hay algo perdón, te comento, los registros tienen un lugar. Esto es lo interesante. O sea, los registros espaciotemporales no están psicológicamente en cualquier lado o azarosamente. Se van archivando de un modo particular, con un patrón particular de archivo. Entonces, cuando vos traes esa memoria al aquí y ahora, estás trayendo como que abrís específicamente un cajoncito determinado, ¿no?, de ese archivo que está en tal día y tal fecha, ¿sí? Lo traes y lo que vas a hacer es volver a meter en ese cajoncito que tiene un lugar específico en esa memoria, en esa memoria espacio-temporal general, individual y social, integrás una nueva memoria, o sea, cerrás el cajoncito con una nueva memoria. Porque esto es una de las cosas que yo vengo trabajando hace justamente muchos años, que el archivo de memoria no es azaroso, sino que tiene un registro particular, un modo particular de archivarse, en un patrón que relaciona, digamos, como que la psiquis copió la relación equinoccio-solsticio, ¿sí? Como que la copió el modo, ¿no?, que se da el solsticio y equinoccio, y de alguna manera hizo un patrón de organización que responde a esa relación, ¿sí? E inclusive cuando vos traes en el escenario, justamente depende dónde te ubiques, estás ubicándote en un lugar particular de ese archivo. A ver, entonces vos lo que me estás diciendo es que además el escenario, cuando vos trabajas en escenario psicodramático, estás también registrando cada
lugar dentro del escenario como un espacio, como una posibilidad de acceder a memoria. O sea, Y, cuando entras al espacio es como si ingresaras a ese archivo. Cuando ajá, entras al escenario del psicodrama, sí, ingresás a ese archivo. bien. Y Y además, depende de el dónde te espacio físico. ubiques, Bien, vas bien, a abrir determinados cajoncitos. bien. O sea, me pongo en el medio, un poquito hacia el sur, en el escenario, y tal vez ahí haya algún sentido especial para mí. O para, Ese lugar tiene una cantidad específica de archivos. No es lo mismo que yo me pare en un lugar del escenario que en otro. O sea, cada lugar tiene determinado tipo de registros. ¿Sí? Entonces, si yo, por ejemplo, me ubico en un lugar, según este patrón, voy a estar conectado con determinado tipo de archivos. Si yo me muevo dentro del mismo patrón, voy a conectarme con otros archivos. ¿Sí? O sea, pero bueno, no es fácil explicarlo, aparte no tenemos acá no, tampoco una pizarra, pero digamos, quizás la diferencia entre solamente conversar que entrar en el escenario de psicodrama, ¿sí? Es que cuando entras en el escenario, entras en el archivo. O sea, en el sentido de, si yo, por ejemplo, estoy trabajando con un paciente y estoy hablando, bueno, lo dejo en asociación libre, ¿no? Bueno, vamos conversando, no puedo como dirigir a dónde quiero ir a buscar determinado archivo, ¿sí? ah, En cambio, cuando entro en el escenario, ¿sí? Por ahí yo veo un movimiento, me interesa, digo, no, a ver, movete hasta acá, a ver, ¿qué encontrás ahí? Porque detecto que ahí voy a encontrar un archivo que tiene que ver con lo que estoy trabajando, ¿sí? cuando decís un archivo, Pero te le refieres. posibilito al paciente esa asociación, ¿entendés? Que tiene Bien. que ver con ese lugar. Que en la charla es como difícil, ¿no? Porque, Ah, bueno, dejo como que el paciente solamente hable. De alguna manera yo puedo manejarme con esos archivos y trabajar con esos archivos a través del uso que puedo hacer en el escenario. Además, cuando ingreso en el escenario, no solamente, o sea, entro en los archivos, sino que puedo entrar en los archivos y dirigirme específicamente a lo corporal, todos los archivos que tengo en la memoria corporal. O me puedo dirigir a los archivos que tengo en la memoria social. O me puedo dirigir a los archivos que tengo en la memoria genética. O sea, puedo trabajar, ¿entendés? Con el protagonista o con el grupo, ¿sí? Con estos archivos en el escenario, ajá. como O sea, director como de que psicodrama. cada lugarcito del escenario es como un botón o una puerta de entrada a esa otra Exacto, dimensión. Y, exacto, a esa dimensión. Y si el director maneja, digamos, el patrón de memoria y cómo se organiza y las cosas que tienen que ver con los movimientos del grupo en el escenario en relación a todos estos archivos, bueno, vas trabajando, ¿no? O sea, no solamente trabajas con la escena o con la historia, sino podés ingresar a estos archivos, por ejemplo, si estás trabajando en lo transpersonal, por ejemplo, perdón, no en lo transpersonal, en lo transgeneracional, ¿sí? Si estás trabajando en ajá, lo transgeneracional, de golpe decís, bueno, a la, ver, estás la historia de trabajando y vas viendo generaciones. dónde ingresar solamente pidiéndole a una persona que se pare en un lugar y decirle dónde estás. Y por ahí vos ya Ajá, sabés que seguramente desde ahí vas a ingresar a la memoria que es importante que, o te interesa ingresar, ¿sí? bien. Y decime, esto que vos me estás contando acerca del escenario, un espacio donde eso puede de alguna manera estar predispuesto o tener un lugar así más privilegiado para el ingreso a dimensiones de memoria. Esto debe ocurrir también cotidianamente. O sea, vos me estás contando algo que tiene que ver con Mm. un instrumento psicoterapéutico, Sí. pero en nuestros desplazamientos territoriales y espaciales debe haber también esto, ¿es así? Puede.
En el aquí y ahora, yo estoy ingresando una memoria. Esto que estamos conversando va a ser un recuerdo, tanto para vos como para mí, y quizás las personas que nos escuchen. Esto va a ingresar a un lugar específico de nuestra memoria. No, o sea, en esta relación, en este patrón de organización, en la relación solsticio-equinoccio, esto va a tener un lugarcito específico en nuestra memoria. En esta memoria, que es espacio-temporal, porque este aquí ahora que estamos compartiendo tiene un espacio y un tiempo. Entonces, todo lo que ocurre, todo lo que hacemos es espacio-temporal. Y se va a registrar como tal. Los archivos son espacio-temporales. Bien, cuando vos decís archivos, ¿Sí? decís a nuestra posibilidad de memoria, tanto con imágenes, palabras, emociones, todo, Lo cuerpo. que estamos vivenciando, o sea, esto que estamos vivenciando ingresa a nuestra memoria. Pero además hay algo que es muy importante, no solamente ingresa a nuestra memoria corporal, nuestra memoria genética, nuestra memoria histórica, también ingresa a la memoria social, porque todos los archivos están relacionados, o sea, el patrón de organización es, digamos, es igual para todas las dimensiones, ¿sí? Y están, o sea, todos los relojes están absolutamente relacionados. Entonces, esto que nos está ocurriendo y que yo lo estoy archivando en nuestra historia, también en algún lugar queda registrado en la historia social. Claro, por ahí en este momento no será tan importante la historia que estamos compartiendo, pero hay historias que tienen mucho peso, digamos, en lo social y que Ajá, tienen un registro particular con una fecha, con un día, con una hora, y ese registro va a influir a futuro en hechos cuando la sociedad de alguna manera reingrese a la memoria. Y ahí viene un elemento que te voy a incorporar nuevo. La memoria no es lineal, la memoria es cíclica. ajá, Entonces, constantemente estamos pasando inconscientemente, tanto individualmente como familiar, como socialmente, por los mismos espacios de memoria cada determinado tiempo. Entonces, ajá, un hecho individual o familiar o social puede influir tantos años después una otra historia, porque una familia o una sociedad va a pasar por el mismo lugar de memoria a nivel inconsciente, ¿sí? Y de alguna manera va a tener que volver a enfrentar esa memoria. ¿sabes? Ejemplo, A ver, dale, ejemplo, Ansel-Schuttenberger, síndrome aniversario. está bien, eso Esto es, que yo te explico es Ana lo Selene que de alguna manera explica lo de Anselm, sí. Anna Selene Schuttenberger hizo una investigación en una pequeña ciudad de Francia, revisando las historias clínicas familiares y encontrando que algunas situaciones aparentemente con, con origen extraño de accidentes o situaciones cíclicas emocionales, tenían que ver, coincidían con ciclos temporales de algo que había pasado en la familia en generaciones anteriores y que nunca había sido hablado. Sin embargo, por suerte, había fichas hospitalarias, había historias clínicas. Y que entonces vos decís que eso nos ocurre a todos y que además Claro. estamos todos vinculados en esa trama. Fíjate que uno de los ejemplos que dan Selene es la famosa bala de cañón. En un momento dice que llegaron pacientes que se dio la coincidencia que tenían ciertos zumbidos en el oído. Y ahí ella descubre que sus antecesores habían estado en una determinada batalla en las trincheras y cuando pasaban las balas de cañón había un zumbido, ¿no? O sea, generaba un zumbido y que generaciones posteriores
sentían o tenían un zumbido en el oído, que se había dado la coincidencia que habían llegado, ¿no?, casos con algunos trastornos auditivos. Ajá. Y ahí ella encuentra que tenían que ver con esa historia. Pero fíjate qué interesante que apareció en la misma época. Por eso te digo, la memoria, como es cíclica, despertó en estas familias que tenían alguna relación, sus antepasados, con esa historia, de alguna manera la estaban reviviendo, ¿sí? O sea Algo que había estaba pasando con un eso, ¿no? síndrome de aniversario colectivo, Claro, de lo cual porque no, no habían sí, por hablado. eso que no, o sea, porque justamente estos relojes, o sea, estos ciclos, o sea, digo, los relojes están en lo individual, en lo social, en lo genético, tienen determinadas características. Entonces, o sea, por ejemplo, hay historias que se repiten, por ejemplo, socialmente hablas de ciclos mucho más grandes, de 12 por 12. Cuando hablas de tu historia individual, hablas simplemente de ciclos anuales relacionados con 12. O sea, son, digamos, hay microciclos y macrociclos, pero los relojes responden al mismo patrón y están todos internamente relacionados. Mi trabajo, o lo que yo investigo, son esos relojes, justamente, ¿no? Y decime, y esto, perdón, me parece como una pequeña interrupción. En esto, no sé, ¿cómo sería en concreto, en el escenario? ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo lo usás en lo cotidiano, en la clínica cotidiana? Bueno, a ver, vamos a ver si de alguna manera eh, se puede entender un poquito. O sea, yo voy observando, el protagonista, nuestro paciente, está contando una historia. Y se está moviendo en el espacio, se mueve. Yo voy observando. ¿Por qué? Porque de alguna manera ese movimiento está entrando a determinados registros, está buscando registros, está trayendo registros. Y yo voy mirando por supuesto, en la historia que está contando, cuáles son esos movimientos, cómo se van generando esos movimientos. De alguna manera, esos movimientos, cuando la historia, digamos, no tiene conflictos, es como que de alguna manera es como que va circulando, ¿no? Usa generalmente movimientos circulares, no va para un lado, para el otro, se para un poquito, ¿no? Pero de golpe vos observás algo que se repite que te llama la atención. Por ejemplo, que camina y en un lugar se para y vuelve para atrás, por así decirlo, ¿no? Y está contando la historia, no sabe bien cuál es el origen, ¿no? Y entonces va hacia un lado, se para, vuelve para atrás. Entonces, por ejemplo, por darte un ejemplo, le digo, bueno, a ver, ponte en ese lugar y contame Ujú. qué hay ahí. E inmediatamente aparece la escena nuclear conflictiva, o sea, esa escena que está buscando, pero ya podríamos llamarle temida, ¿no? O sea, es como que llega al lugar y no quiere ingresar, entonces vuelve para atrás, quiere el lugar y no quiere ingresar y vuelve para atrás, ¿no? Alguna Por discontinuidad ejemplo, en el movimiento sería. Cuando detectás alguna exacto, discontinuidad en el movimiento, hurgás un por poquito. ejemplo, por Bien. ejemplo, por supuesto que siempre indago, ¿no? O sea, el escenario es un instrumento de indagación, ¿no? Para recorrer, para ingresar en todas estas memorias. Después, por supuesto, lo que surge se trabaja, yo soy psicodramatista, con todo, bueno, del modo que trabajamos terapéuticamente los psicodramatistas, ¿no? Pero me permite ingresar a memorias muy profundas, muy rápido, pero además como jugar, ¿no? Con esta también tempo, espacialidad, ¿no? O sea, como que también voy trabajando, voy jugando, voy ingresando, voy entrando, voy saliendo, Ah, voy relacionando las distintas matrices, voy navegando, como digo yo, por el espacio, ¿no? bien, bien, es interesante. Entonces ves esa alteración en el movimiento o en el desplazamiento y ahí este, sugerís una exploración, de alguna manera Exacto. tratás. Y decime, pero esto me queda a mí, no sé, ojalá que a quien esté escuchando, hay una persona escuchando en este momento. Este, sí, estuviste trabajando durante el momento más duro de la pandemia y seguramente ahora también, porque yo sé que estás atendiendo online. ¿Cómo haces?
porque realmente me hiciste ver, me contaste de una manera que yo veía a la persona moviéndose en estos encuentros de Meet, Zoom, WhatsApp, videollamadas varias o inclusive llamadas de voz. ¿Cómo haces? Bueno, fíjate que en realidad ocurrió algo sumamente interesante. Moreno era un genio, ¿verdad? Y se anticipaba a muchas cosas. Lo que pasa es que por ahí no se podían probar o no estaban las herramientas en ese momento necesarias, y Moreno le interesaba todo lo que eran las grabaciones y le interesaba también lo que era el video, ¿no? También, y tuvo en su momento, cuando en relación al escenario, él tuvo distintos modelos de escenario. Uno de los modelos que él creó es el del año 1923, que es un modelo que no se pudo llevar a la realidad porque era muy complejo, ¿no? Era de ingeniería, por así decirlo. Complejo Que y costoso. era imposible llevarlo a la realidad, por lo menos en aquella época, por lo que veo. Y hoy seguramente también. Pero constaba de varios escenarios que se relacionaban todos entre sí y que se conectaban con un gran escenario central, ¿no? Pero lo interesante es que estaban todos conectados, ¿no? Si uno pensara que cada uno de esos escenarios fuera un reloj espacio-temporal, podríamos pensar que eran un montón de relojes espacio-temporales que generaban una escena central, que sería el escenario central de esa arquitectura. O sea, Quedó ahí. a ver, Débora, me acuerdo de haber visto ese dibujo que era algo así como A ver, un plato, algo redondo en el medio, y después sí, alrededor de ese plato otros platos más pequeños que sí, estaban bien, unidos a ese. A claro, eso te platito. referís. Platito. Claro, Sí, estaban relacionados. Vos podías entrar a un plato, podías pasar al otro plato, ¿no? O sea, podías, en el diseño, ¿no? Como que podías sí, moverse sí. por esos platos, Y pero a su vez había un plato central, ajá, ¿no? sí. Había un plato central. Entonces uno podría pensar que cada uno de esos platos, por ejemplo, podríamos poner, qué sé yo, en un plato podríamos poner la historia de mi familia, en otro plato puedo poner el aquí ahora en mi pareja, en otro plato puedo poner una situación social, ¿no? O sea, como que puedo ir poniendo distintas cosas en el plato, y de todas esas historias que yo estoy poniendo, hay una central, una emergente que va a sintetizar las historias de todos esos platos, ¿sí? O si pienso en un grupo, por ejemplo, puedo pensar que una persona del grupo me pone una historia en un plato, otra me pone otro en otro plato, ¿no? Y que finalmente entre todos hacemos una síntesis de una escena que pongo en el plato central, Ajá, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa? Yo creo que ese escenario tan antiguo hoy sería lo más moderno que tenemos a través del Zoom. ajá. ¿Por qué? Si nosotros nos reunimos en grupo en un Zoom, cada uno de nosotros está espacio-temporalmente en un lugar, por ejemplo, en su casa o en su oficina, etcétera, donde además hay un espacio. Generalmente, lo que hago es proponerle que arme su escenario, como si fuera su platito de Ujú. esa gran estructura. Y cada una de las personas que están en el Zoom armarían en su lugar su propio platito con su historia. A su vez, esa historia, como estamos todos combinados en el Zoom, se va a conectar con la historia del otro, del otro, del otro, y entre todos vamos a armar ese gran plato central que va a ser la historia emergente que sintetiza el aquí y ahora de todos los miembros del grupo. Bien, eso en grupos, Débora. Y si estás trabajando bipersonal con una persona, así por Zoom, por Bien. videollamada o por Tienes tu llamada. platito y yo tengo el mío. No te Bien, olvides que bien. psicodramáticamente nosotros trabajamos en vínculo, Sí, con lo sí. cual yo tengo mi platito O sea, y vos mi tenés el paciente tiene espacio el suyo. ahí
Y yo tengo el mío. Bien. Y en este Y momento... los dos armando, o sea, vos tenés tu platito, yo tengo el mío, pero juntos estamos armando el plato central. Bien, bien. Y igual, de todas maneras, hay algo que me interesa saber tu perspectiva, porque tus hipótesis y tus trabajos acerca del espacio me parecen que son claras para el trabajo en psicodrama, que inclusive para cualquier otro modelo de acción pueden ser rápidamente aplicado o pensado. Y no sé, ¿pensaste como un terapeuta que tiene un modelo verbal, este, si le puede servir este modelo espacial? Bueno, te puedo decir algo que más allá de que le pueda servir por esto que yo te contaba, que siempre estamos espacio-temporalmente, pero yo tengo un trabajo que se llama el psicodiagnóstico fractal, Ajá. que no, justamente ahí eh, digamos, no estamos haciendo ni psicodrama ni estamos haciendo terapia, sino es trabajar casi matemáticamente con los registros que vos tenés en tu historia. Ujú. Entonces, de alguna manera, yo organizo una historia clínica con los eventos más relevantes de tu historia, Perdón, que como, hago una pregunta, nota al pie. Cada elemento importante es en algún momento temporal y en algún lugar. claro, Ah, básicamente temporal, básicamente hay trabajo con lo temporal. Hay trabajo digamos, con los relojes internos. Hay ingreso, digamos, a ese archivo. Como yo te dije, este patrón sería un patrón universal de organización de memoria. Entonces, de alguna manera entro en ese archivo, pero con papel y lápiz. Por eso hablo ah, de psicodiagnóstico, ¿sí? O sea, entro con papel y lápiz. sí, Entonces, así como hacemos una entrevista para hacer un psicodiagnóstico y la persona nos va contando su historia, sus accidentes, cuándo se separó, cuándo se casó, cuándo, ¿no? Todo, o sea, bueno, hago una especie de anamnesis de la persona donde voy tomando nota de estos registros, ¿sí? Y voy viendo cómo se organizó su patrón de memoria en relación a este gran reloj. O sea, que, digamos, cuando una historia que está registrada en un lugar de este archivo no se resolvió, lo que no se resuelve, todos sabemos que se te hago recursión. otra pregunta. ¿El archivo lo llevas puesto? El archivo lo llevas puesto, por supuesto, y lo llevas puesto y lo podés, digamos, sacar a la luz a través de las historias traumáticas o a través de los síntomas. Porque los síntomas están relacionados con los traumas. Y los síntomas no surgen en cualquier momento, sino tiene que ver en qué momento se registró el trauma, dónde quedó registrado, y cuando en esta circularidad del tiempo vos volvés a pasar por esa zona de trauma, si no elaboraste esa situación, en ese momento te va a dar síntoma y no en otro. Pero además, no solamente no te da en otro momento, sino que ese archivo queda relacionado con un espacio corporal. Entonces, el síntoma aparece en el cuerpo, en esa zona, y no en otro. Bien. Puede Entonces, aparecer también como actuación, como algo que haga la persona. Lo estoy también preguntando así como... hay que ver cómo aparece. Puede aparecer de distintas Bien, maneras, pero por ejemplo, si bien, aparece corporalmente, aparece en un lugar porque, digamos, este archivo también está relacionado con el cuerpo. Entonces, la memoria, digamos, se va registrando en distintas zonas del cuerpo en distintos momentos temporales. Entonces, ingreso a ese archivo, pero con papel y lápiz, y detecto, por ejemplo,
este síntoma específicamente con qué trauma está relacionado. Ajá. Vos lo que estás ¿Me haciendo, entiendes? a ver si entiendo, Débora, vos lo que haces es, tomás el momento cero, no sé si del nacimiento, de la concepción más o menos de la persona, hasta el momento actual, y vas como haciendo una línea. Registrando Ajá, bien. de cuáles son tus traumas, ¿sí? Específicamente accidentes, operaciones, ¿no? Lo que nosotros llamaríamos una amnesis, ¿sí? Básicamente, ¿no? Sí. Entonces, ahí voy viendo situaciones traumáticas y los síntomas, ¿sí? ¿Y cómo se fue dando? Porque, ¿qué pasa? Cuando, y vos vas viendo que digamos, pasás como, tomando en cuenta esos relojes, como que pasás por un lugar y vuelve a aparecer un síntoma, pasás por un lugar y vuelve, o sea, con esto que te estoy diciendo que vas estudiando este archivo y esta relación matemática. Entonces, ahí podés detectar, pero en general es como que hay que ver cómo vos organizaste, a pesar de que hay todo un patrón universal, es como vos organizaste ese patrón, qué hiciste con ese patrón, ¿no? Ese Ah, patrón que vos lo armaste de un modo particular en tu propia historia. Es a muy ver si entiendo, interesante. a ver si entiendo, Débora. Vos lo que me Es estás complicado de diciendo, explicar. hay hay cierta regularidad en la que entramos todos, pero todos entramos a nuestra, en forma personal, diferente. Claro, La, armás dentro del patrón, armás una dinámica especial. O sea, por ah, ejemplo, vos te vas a trabar en el mismo lugar, te volvés a ujú, trabar en el mismo lugar, ¿entendés? Por ejemplo, ¿no? O sea, cuando vos vas estudiando este reloj de modo cíclico, vas a ver que esta persona se frena en un lugar y aparece un síntoma, se frena. Es difícil, tendría que explicarlo con lápiz y papel y no es tan sencillo, pero vas detectando cierta regularidad o esta discontinuidad que vos que dijiste el otro día tiene una regularidad, ¿sí? Y ahí vas relacionando el trauma con el síntoma, porque vas viendo que ese trauma está relacionado con ese lugar y no con otro. Pero a bien. su vez, cuando es muy interesante, porque cuando te cuentan la historia y vos detectás este patrón de discontinuidad, esta característica, hay algo que la persona normalmente no te cuenta. Hay un vacío en su relato, ¿no? Y puede ser que no te cuente eh, porque no la tiene para contar en este momento. No la tiene, digamos, actualizada, si querés, ¿no? O no la tiene a mano, ¿no? Entonces, hay un vacío. O sea, cuando vos detectás esta regularidad, hay un vacío. Entonces, es muy interesante porque vos estás buscando el origen, ¿no? O sea, vos pescaste un trauma, ta, ta. Cuando le preguntás sobre ese vacío, la persona suele decirte, ¿cómo? ¿No te lo conté? Y generalmente hay un desastre atrás. O sea, hay algo que en realidad influyó sobre lo, como si fuera la Ajá, base, realmente el origen del inicio está sí. ahí. Y normalmente no te lo contó porque no lo tiene a mano, ¿no? Ujú. A veces es transgeneracional, ¿no? Muchas veces no es transgeneracional. Pero es muy interesante porque cuando vos detectás este patrón de cómo organiza su memoria en relación a estos relojes, normalmente encontrás un vacío muy interesante que generalmente es la base de todo y generalmente es porque la persona no termina de resolver su situación, porque como que la resuelve por situaciones menores y no la resuelve por el verdadero origen de la cosa. Y ahí Bien, bueno, normalmente encontrás el origen. Y eso lo armás con lápiz y papel. bien, bien. Vuelvo a la llamada al pie cuando vos decís transgeneracional para el oyente o la oyente que en este momento está ahí del otro lado, estás hablando de que hay algo que no le sucedió a ese protagonista, a ese paciente, sino a algún ancestro, que puede ser de hace poco Exacto. o de hace un poco más. Y que, sin embargo, en la familia eso no está generalmente comunicado, no está...
no está No, por ahí abierta. no está siquiera en lo consciente. Sería lo que, por ejemplo, para que se entienda los famosos mandatos, ¿viste esto Sí, que sí, decís? Esto que sería como el mandato, de dónde se originó el mandato y por qué surgió ese mandato, ¿no? claro. Ese mandato tiene un lugar, que también, ya te digo, cuando empezás a trabajar con lápiz y papel, lo encontrás. También puedes entrar en lápiz y papel en las situaciones sociales. Bien, pero a ver, yo te había preguntado entonces, porque me hiciste una larga narración acerca de esta modalidad que tenés de trabajar de alguna manera cronometrando los hechos históricos que te cuenta el paciente y marcando la línea de Sí, vida. Mi pregunta tenía que ver, fue una respuesta muy rica, tenía que ver con si algún colega, terapeuta, te escucha y dice, qué interesante esto, pero yo trabajo solo verbalmente. No se mueve nadie, no hay cambio de rol, no hay... ¿Qué le sugeriría? Por lo menos para empezar, yo le puedo sugerir, por ejemplo, hacer un psicodiagnóstico fractal. Por ahí está con un paciente trabajando y no resuelve la situación, no sabe, no, viste, a veces no llega como al fondo de la cosa. Te puedo asegurar, ¿por qué te digo esto? Porque yo he trabajado con pacientes que me han derivado, terapeutas que venían trabajando con pacientes así de mucho tiempo, y decía, ujú, mira, esto no lo encuentro, no surge, y surgió con el psicodiagnóstico fractal, ¿no? O sea, te bien. permite sacar Te un pueden, material sumamente valioso. te pueden llamar y hasta seguramente en algún momento tendrás que hacer un curso de eso, dar un Sí, curso. también. Eh, También, Débora se ríe porque la verdad que Débora vive en la provincia de Buenos Aires, en un área rodeada de eucaliptos hermosos. Yo no conozco el lugar exactamente donde vive, pero me ha contado muchas veces que son hermosos, salvo cuando hay tornado, donde está pidiéndoles que por favor se mantengan en pie. ¿Sabes lo que Bien, bien. pasa, Claudio? El espacio es un tema nuevo. Es fascinante, es fascinante, es fascinante. Es como pensar que entras en el espacio psíquico, hay tanto para mirar, hay tanto para mirar. Podemos hablar de fractales, podemos hablar de patrones fractales, podemos hablar de complejidad, podemos hablar de muchísimas cosas más, ¿no? La verdad que es un tema, a mí me alucina y cada día más. Vos sabés que ahora con Fernán Rodríguez Cetrán estamos trabajando en geolocalización, o sea, estamos entrando en otro tema nuevo, Bien, bien, bien. fascinante Eso, de cómo geolocalizan los grupos. O sea, es o sea, alucinante. eso, La verdad que el tema es alucinante. El tema de yo estoy, una cada día relación me que fascino más. nada que ver con Google ni con No, GPS. no, 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 Están no, no, hablando de no, otra cosa. no, no, Querida, no. Este, me parece que hoy podemos abrir el paréntesis hacia la próxima y te tengo que seguro. agradecer todos estos minutos. No, por favor, por favor. Yo sé que es difícil este tema, ¿no? Porque bueno, hay muchos elementos nuevos, pero bueno, por lo menos quiero dejar la inquietud, ¿no? Que es un tema Bueno, fascinante, y hay mucho por indagar, muchísimo. Débora Mogileski de Pena está en las redes, seguramente la encuentran en Facebook, no sé, Pena Débora, ¿perdón? con Pena Débora, con doble N, me Con doble. encuentran en Pena Facebook. Débora. Pena Débora. Así que, bueno, Débora, muchas gracias y nos vemos No, pronto. Y gracias por tu a invitación y un saludo oye, especial a tu audiencia. es uno el que está del otro lado, o una. Un abrazo, Débora. Un beso grande.